Ok, continuamos con el problema número 4, que dice, determinar el potencial eléctrico a una distancia de 10 centímetros de una carga puntual de 8 nanocoulomb. Entonces, miren, tenemos esta otra fórmula que nos dice potencial eléctrico es igual a la constante, ¿sí?, por la carga entre la distancia. Así que la distancia de donde está esa carga puntual a donde queremos calcular el potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces, miren, lo primero es pasar eso, lo que tenemos en centímetros, a metros. Ya saben que 10 centímetros pues es igual a 0.1 metros, ¿sí? La carga nano nos indica que es por 10 a la menos 9. ¿Ok? Entonces 8 nanocoulomb es igual a 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Sustituimos todos los datos y vamos a tener que el potencial eléctrico va a ser igual a esa constante, que es 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga, que es 8 por 10 a la menos 9, entre 0.1 metros, y eso nos da igual a 720 volt, o bien 7.2 por 10 a la 2 volt. ¿Sale? Ahora, para el ejercicio número 5, nos dice, un conductor esférico de 20 centímetros de diámetro tiene una carga de 3 nanocoulomb. Calcular cuál es el potencial eléctrico en la superficie de la esfera y cuál es el potencial eléctrico a 30 centímetros de su superficie. Entonces, miren, es como si tuviéramos esta esfera, ¿sí? Y nos dice, hay 20 centímetros de diámetro, o sea que de aquí a aquí, pues mide 20 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, la mitad, sí, que va a ser el radio, son 10 centímetros. Eso para el inciso A. ¿Sí? Para el inciso B, que tenemos que calcular el potencial eléctrico a 30 centímetros de su superficie, imaginemos que aquí son 30, entonces va a ser la distancia de aquí a aquí, ¿sí? Pero en ese caso estaríamos sumando, ¿sí? ¿Qué es lo que estaríamos sumando? La distancia de aquí de 10 centímetros más los 30 centímetros, pues de aquí a aquí serían 40 centímetros. ¿Sí? Eso sería para el inciso B, eso es lo primero que tenemos que plantear. Entonces, miren, utilizamos esa misma fórmula que el problema anterior. ¿Sí? Entonces, el diámetro son 20 centímetros, por lo tanto, el radio son 10 centímetros. Esos 10 centímetros los paso a metros, que va a ser 0.1 metros. ¿Sí? Entonces, el potencial eléctrico va a ser K por Q entre R. ¿Sí? La carga es de 3 nanocoulomb. ¿Sí? Entonces, multiplico ahí el valor de la constante, 9 por 10 a la 9, por 3 por 10 a la menos 9. Eso nos da 27. Entre 0.1 nos da 270. Entonces, el potencial eléctrico allí es de 270 volt, ¿sí? Bajo esas condiciones. Ahora, a 30 centímetros de la superficie, ¿sí?, voy a tener 9 por 10 a la 9 por los 3 por 10 a la menos 9, ¿sí?, del valor de la carga, pero ahora entre 0.4 metros, ¿sí? Y eso sería igual a 67.5 volts, ¿sí? Si se fijan, el potencial eléctrico es mayor en cuanto más cerca está de la carga, ¿sí? A diferencia de cuando está más alejado, ¿ok? Entonces, eso respecto al problema número 5. Ahora voy en el del problema número 6, que dice, una carga de prueba se mueve del punto A al punto B, como se ve en la figura, y calcular la diferencia de potencial, ¿sí? Esta, B, A, B. Si la distancia del punto A a la carga, Q,
de 4 microcoulomb es de 20 centímetros. Y la distancia del punto B a la carga Q es de 40 centímetros. O sea, de aquí a aquí son 20 centímetros y de aquí a acá son 40 centímetros. Y el trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q al mover la carga de prueba de 9 nanocoulomb, ¿sí?, desde el punto A al B. O sea, de aquí a acá. Ok, entonces lo primero, para calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, vamos a determinar primero el potencial eléctrico para el punto A y para el punto B. Ok, entonces, para el punto A, potencial eléctrico ya sabemos que es la constante por la carga entre la distancia que hay, ¿sí?, entre la carga y el punto donde queremos calcular el potencial. En este caso es en el punto A. Entonces, pongo los valores. Y el potencial eléctrico, ahí el valor de esa carga Q, ¿sí?, es de 4 microcoulomb. Y la distancia son 20 centímetros. Los 20 centímetros los paso a metros y son 0.2 metros. Okay, entonces 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 entre 0.2 metros. Eso me da que son 180.000 volts o 1.8 por 10 a la 5 volts. Ahora, el potencial eléctrico en el punto B, ¿sí?, es la misma carga de la de 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿sí?, pero ahora la distancia en lugar de ser 20 centímetros son 40 centímetros. O sea, si es 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 entre 0.4 metros. Eso va a ser igual a 90.000 volt o 9 por 10 a la 4 volt o 0.9 por 10 a la 5 volt. ¿Sí? Aquí lo ponen como 0.9 para ya nada más restar los números, ¿sí?, y que estén bajo con el mismo exponente, ¿sí?, lo que tenemos en notación científica. Entonces, por lo tanto, la diferencia de potencial, ¿sí?, que es el potencial eléctrico A menos el potencial eléctrico B, es 1.8 por 10 a la 5 volt menos 0.9 por 10 a la 5 volt. Va a ser igual a 0.9 por 10 a la 5 volt. Entonces, eso es lo del inciso A, la diferencia de potencial, ¿sí? Ahora el trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q al mover la carga de prueba de 9 nanocoulomb desde el punto A hasta el punto B. Entonces, el trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q para mover del punto A al punto B a la carga de prueba Q va a ser el trabajo, ¿sí?, para moverlo de A a B, es el valor de esa carga de prueba Q, esa de 9 nanocoulomb, ¿sí?, por la diferencia de potencial, que como ya vimos era de 0.9 por 10 a la 5 volt. Entonces, esa carga Q de 9 nanocoulomb va a ser 9 por 10 a la menos 9 por 0.9 por 10 a la 5. Eso va a ser igual a 8.1 por 10 a la menos 4, ¿sí?, como ya vimos, volt por coulomb es igual a joule. Entonces sería 8.1 por 10 a la menos 4 joule. Ese sería el trabajo realizado para mover esa carga de prueba Q de 9 nanocoulomb desde el punto A hasta el punto B. ¿Alguna duda en ese ejercicio? ¿O en los otros que realizamos? Ok, aquí responden que no. Entonces, seguimos aquí al problema número 7, que dice lo siguiente. Si la diferencia de potencial o voltaje entre dos placas
como las de la figura 12.29, que se encuentran separadas 1 centímetro, es de 500 volts, calcular cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico entre las placas. E inciso B, si una carga de 2 microcoulomb se encontrara entre las placas, ¿qué magnitud de fuerza eléctrica recibiría? 12.29. Entonces miren, imaginen, como habíamos dicho, pues aquí tiene que... Tengo estas cargas, ¿sí? El campo eléctrico pues tiene que ser uniforme, ¿sí? Entonces ahí los datos que nos da, pues tenemos que calcular el potencial eléctrico, no, nos da el potencial eléctrico, tenemos que calcular el campo eléctrico y nos da la distancia de separación, ¿ok? Vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre la distancia de separación. ¿Sí? Para el inciso A. ¿Ok? Entonces miren, aquí tengo la diferencia de potencial que es de 500 volts. La distancia de separación es de 1 centímetro, lo pasamos a metros y es de 0.01 metros. Con eso voy a calcular el campo eléctrico. Entonces, 500 volts entre 0.01 metros nos da 50.000. ¿Sí? Las unidades son volt sobre metros, que ya vimos que era igual que la de Newton sobre Coulomb, ¿sí? Para el campo eléctrico. Ok, entonces serían 50.000 volt sobre metro. ¿Sí? O 5 por 10 a la 4. Volt sobre metros o Newton sobre Coulomb. Ahora, el inciso B nos dice, si una carga de 2 microcoulomb se encontrara entre las placas, ¿qué magnitud de fuerza eléctrica recibiría? Si recuerdan, tenemos la otra fórmula, que tenemos que campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. Despejamos para la fuerza, y fuerza es igual a campo eléctrico por la carga. ¿Sí? La carga esa de 2 microcoulomb, ¿sí? El campo eléctrico ya lo tenemos, el campo eléctrico que hay entre esas dos cargas, ¿sí? Recuerden que pues es de 50.000 volts sobre metro. Entonces, 5 por 10 a la 4 volts sobre metro o newton sobre coulomb, ¿sí? Por el valor de esa carga, ¿sí? Que es de 2 microcoulomb, que sería de 2 por 10 a la menos 6. Entonces, 5 por 10 a la 4 por 2 por 10 a la menos 6 sería igual a 0.1 newton, ¿sí? O si lo hacemos como viene aquí, con notación científica, 5 por 2 nos da 10. 4 más menos 6 nos da menos 2. Entonces 10 por 10 a la menos 2, que es igual a 0.1 newton. Entonces, esa sería la magnitud de fuerza eléctrica que recibiría esa carga si se encuentra entre esas dos placas. ¿Sí está claro? Sí. Ok, entonces hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Déjenme aquí, le anoto, subimos hasta el ejercicio número 7. Déjenme tomo una foto para la asistencia. Listo, entonces sería todo por el día de hoy. Mañana recuerden, tenemos un examen, ¿sí? Traten de conectarse puntuales, ¿sí?
Mañana tenemos clase a las 8 de la mañana, entonces para que se conecten ahí a las 8 de la mañana, ¿sí? Voy a tomar asistencia y por si tienen alguna duda ahí aclararla rápido, ¿sale? Entonces nos vemos el día de mañana. Que estén bien.